Para los prototipos de alta y baja resolución, se los va a mostrar con respecto a esta tipología de validación, la cual consta de ensamblaje de modelos de baja escala y conexiones simuladas en Tinkercad con sus respectivos códigos. Aquí se puede visualizar una primera vista del prototipo de baja resolución y acá el prototipo de alta. Las conexiones simuladas van a presentar de una mejor manera y una forma más dinámica lo que se usó en este protoboard, dado que en esta primera vista no se puede apreciar bien las conexiones. Con este modelo a escala es posible aprender mucho al construir la forma de un equipo de este tamaño reducido, que es el de baja escala, y también es de utilidad para medir la respuesta del público ante el concepto de que se desea implementar. Para el prototipo de baja resolución se va a resaltar el mecanismo con respecto a su ensamblaje de servomotores articulados a el soporte mostrado y se va a explicar su código implementado. En primer lugar, se va a destacar la movilidad de las articulaciones que se requiere del exoesqueleto. Como se puede mostrar en este soporte, ya están articulados los tres servomotores, el servo 1, el servo 2 y el servo 3. Cada uno representa diferentes secciones de la extremidad inferior que se desea movilizar. En estos tres cuadros que se muestran aquí son diferentes momentos en el que el sistema hace accionar el mecanismo mediante esta señal analógica de joystick, de módulo joystick, que se puede representar en circuito como dos potenciómetros eh, que movilizan los ejes X y Y del mecanismo. Y adicionalmente este mismo dispositivo tiene un pulsador que se va a representar como señal digital. El- para esta primera imagen tenemos que la posición A es la posición encerada del mecanismo, donde el servo 1 va a tener un ángulo de 0 grados, el servo 2 180 y el servo 3 110 grados. En esta posición B ya se moviliza y se aprecia mejor el movimiento y la orientación que tiene cada servomotor en las conexiones. Y ambos servomotores, el primero y el segundo, están a 90 grados y el último se mantiene para ver el movimiento de una mejor manera. En el tercero ya es el rango máximo de donde se puede movilizar eh, la extremidad. A continuación, el código implementado va a constar de incluir la librería de servomotores con 0.h. Se definen estas variables X y Y, las cuales van a ser las que van a provenir desde los puertos de entrada del Arduino, de las partes analógicas en A0 y A1. Y luego definimos las señales digitales que van a intervenir en el mecanismo. El R3 era el pulsador que venía con el módulo joystick y este interruptor 7 que va a venir de un deep switch, donde se va a implementar un algoritmo para tratar ciertos ejercicios de rehabilitación hacia el paciente. Aquí instanciamos los tres servomotores con estas tres variables, el servo, como se había presentado anteriormente, el servo 1, el servo 2 y el servo 3. Y estos son los ejes a los que van a estar encerados, eje 1, eje 2, eje 3, correspondientemente a cada servo. En la parte del voice setup inicializamos el puerto serial en 1600 baudios. Esto va a ser para controlar el ángulo que se va a presentar por pantalla de cada movimiento de cada articulación. Ponemos los pin mode de las señales digitales. Cabe recalcar que las señales digitales van a ser de tipo input pull up y instanciamos también los servomotores a los pines que se desean usar para sus conexiones. En este caso sería el servo de la cadera, el pin 11, el de la rodilla al 10 y el del tobillo al 9. Y aquí es la enceración de su estado inicial. Para el void loop, en esta sección se verifica el funcionamiento del interruptor mandando la señal leída hacia el puerto serial mediante un print.
Y aquí, en estos dos primeros condicionales, van a ejercer el funcionamiento del primer servomotor, que va a ir a la cadera, inicia en 0 grados y su rango va a ser de 0 a 135 grados. Si el pin analógico de entrada lee 200, una señal de 200, bueno, menor a 200, se va a producir un aumento del eje del primer servomotor. Posteriormente, este valor va a ser mostrado en el puerto serial, como se había mencionado en en la anterior parte del código, y esto se va a producir a un delay de 10 milisegundos. Adicionalmente, tiene que cumplirse que el eje 1 esté a menor de 135 grados para limitar el rango de uso, tal y como se ve mostrado acá. Y dado que se requieren controlar 3 servomotores, la señal digital 3 va a permitirnos regular los cambios de movimiento entre los dos servomotores superiores y el servomotor último, el inferior de la parte de la rodilla, del tobillo. Las señales que se leen de los joysticks son, como se había mencionado, eran dos potenciómetros y ambos están encerados desde aproximadamente 510 de señal que se lee de cada uno, por lo que a partir de este rango de menos 200 y mayor a 700 en cuanto al eje Y, es donde se va a producir recién la señal de entrada. Y de la misma forma va a suceder con el eje X. Es de la misma forma. Sin embargo, se va a trabajar con un servo diferente y un valor de eje diferente. Pero te- el- la metodología del código es el mismo. Si leo una señal que esté por debajo de los 200, hace aumentar el ángulo del servomotor, y si leo una señal mayor a 700, cumpliendo obviamente con las demás condiciones mencionadas, va a disminuir el eje, así teniendo un recorrido de ida y vuelta para cada eje del servomotor. Siguiendo con la misma metodología, se implementa la misma lectura analógica y la reescritura del valor del servo 3 con el aumento del eje 3 o la disminución del mismo dependiendo de estas condiciones. Sin embargo, en esta condición se presenta que ya la señal digital de R3 está en bajo, por lo que es más fácil entonces controlar los tres servomotores a partir de un mismo módulo joystick. Ahora, para la selección del algoritmo, solo vamos a necesitar la señal digital del interruptor. Cuando se activa, o sea, cuando se cumple esta condición para que se dé el algoritmo, en la pantalla del puerto serial se va a enviar que se está, que se está ejecutando el algoritmo en ese instante. Por lo tanto, va a depender de un bucle for que va a tener 1, 2, 3, 4 y 5 secciones de movimientos, que vamos a presentarlas a continuación para que sea un poco más visible de lo que trata. En este video se va a presentar el funcionamiento de la señal digital y analógica que van a producir del mecanismo. Como se puede apreciar en la última toma, eh, ese sería el algoritmo de ejercicio de rehabilitación implementado en este mecanismo del prototipo de baja resolución. A continuación presentaremos las conexiones del prototipo de baja en Tinkercad
y posteriormente una pequeña simulación para verificar que se da el mismo efecto en estos servomotores. Si como aquí en Tinkercad no se encuentra el módulo joystick, se implementan los dos potenciómetros por separado que van a tener el mismo efecto en el sistema. Y la señal R3, la señal digital, va a ser la segunda señal tomada del interruptor. Ya teniendo aquí las conexiones, vamos a destacar ciertos detalles. Por ejemplo, se dispuso estos potenciómetros en esta posición eh, en 90 grados con respecto a esta vista, obviamente, dado que el joystick tiene el efecto de que está encerrado en una posición neutra, justo en el centro, cuando no se lo mueve para la izquierda, ni para la derecha, ni arriba ni abajo. Ese es el mismo efecto que le estamos dando a estos dos potenciómetros. Están justo en el centro, están neutros. De esta forma, si activamos la simulación, los servos simplemente se van a encerrar. Este estaba a 0 grados, este estaba a 180, por eso se encerró, se dio la vuelta casi completa, y este estaba a 110 grados. Eh, de ahí, aquí teníamos la señal digital que iba a activar el algoritmo, que de hecho vamos a activarlo. Muestra las 5 etapas de los 5 bucles for implementados en el algoritmo del código. Técnicamente es una sobreescritura de los ejes en cierta posición a cierto ángulo. Y adicionalmente también se puede ver en el monitor en serie el cambio, la señal del algoritmo que se está enviando cuando se está cumpliendo la condición. Ahora vamos a presentar la forma en la que opera el potenciómetro. Ya, esa es la función del potenciómetro para regular el ángulo del servomotor de la cadera. Y de esta forma volvemos a ponernos en la posición que estaba antes, en la posición inicial de 0. Ahí vamos reduciendo el ángulo de la cadera. Y al ponerlo en la posición neutra, simulamos el haber soltado el joystick. Ya no se da ningún cambio en ese ángulo. Lo mismo sucede en el ángulo de la rodilla. Se aumenta y se disminuye dependiendo del lado que agarremos el joystick. Ya llegó a los 180, lo dejamos encerrado. Y con el último, para controlar el último servomotor, la otra señal digital debe estar activada y usar este eje de coordenada del joystick. Ahí se ve que se está modificando el ángulo del tobillo hasta 150 grados y luego vuelve al estado en que estaba. Listo. Y ese sería el funcionamiento y las conexiones del prototipo de baja resolución. En esta sección se hará la presentación del prototipo de alta resolución. Con lo que respecta al mecanismo, se tiene un conjunto de engranes donde dos de ellos son elementos motrices y el elemento de en medio es el guiado. En la imagen del medio se puede apreciar un eslabón, el cual sirve para mantener en conjunto estos engranes. Y en la imagen de la derecha se tiene el ensamblado y una armadura para poder simular el correcto movimiento de la rodilla y el tobillo. Respecto al funcionamiento de los engranes, para el movimiento del engrane motriz se tuvieron que hacer ciertas modificaciones para que pueda transmitir potencia. Se tuvo que realizar una abertura para cada uno de estos engranes para así ser acoplados directamente al servomotor. Veamos el siguiente video.
Bien, ahora veamos el video del ensamblaje completo con la armadura. Bien, respecto al ensamblado del prototipo, se utilizó el mismo mecanismo para poder articular tanto el tobillo y la rodilla, y en adición se utilizaron servos con mayor potencia para poder articular la zona de la cadera. Con lo que respecta al código, se tuvo que implementar la librería necesaria para poder manipular estos servos. Y a continuación, en esta sección, se les dio nombre a cada uno de los servos que van conectados a ciertas articulaciones, como por ejemplo S1, que va conectado al movimiento del tobillo, S2 y S3 permiten la articulación de la rodilla, S4 y S5 permiten la articulación de la pierna desde la cadera hasta el tobillo. Bien, con lo que respecta a los pines 13, 12 y 11, hacen referencia a pulsadores o switch, los cuales nos van a permitir el cambio de estado en nuestro mecanismo. Y en adición, se tiene variables de tipo entera vacías, las cuales van a ir acumulando ciertos ángulos para poder cambiar la posición de los servos requeridos en cada estructura de control en nuestro void loop. En lo que respecta a nuestro setup, se va a tener la configuración de los pines desde el 13 hasta el 11 como input pull-up. Más adelante se tiene esta sección. En esta sección se tiene la definición de los pines en uso para poder manipular los servos, los pines PWM 5, 6, 7, 8 y 9, junto con sus condiciones iniciales. Y para hacer visibles estas condiciones iniciales se tiene que escribir la función .write, pero antes se tiene que seleccionar los servomotores requeridos para poder visualizar estas condiciones en nuestro sistema. Respecto al void loop, vamos a encontrar nuestra primera estructura de control, lo cual nos va a permitir el control de giro en sentido antihorario desde la cadera hasta el tobillo. Y esto solamente va a pasar en caso de que el pin digital 13 reciba un estado digital igual a 1 y el ángulo de giro para el servomotor 4 sea menor que 180. El ángulo de giro de S4 irá en aumento y el ángulo de giro para S5 disminuirá. Y esto se debe a que los motores de color negro están en paralelo, y tanto que si uno gira en sentido horario, la de frente tiene que girar en sentido anti-horario. Ahora bien, para poder dar las instrucciones de movimiento a los servos se tendrá que escribir los servos necesarios, S4 y S5, con la función write y el ángulo actual. Bien, en el caso de que el pin digital reciba un 0 y el ángulo de giro para el servo motor 4 sea mayor que 180, el ángulo de giro para el servo motor 4 disminuirá y el ángulo de giro para el motor 5 tendrá que ir aumentando. Esto nos permitirá un sentido de giro horario. Y bueno, y más adelante se tienen las instrucciones para reflejar ese movimiento en los servos, ¿no? Más abajo se tiene el control del movimiento de la rodilla. Más o menos tiene la misma idea. En el caso de que se reciba un 1 para el pin digital 12 y el ángulo de giro para el motor 2 sea menor que 90, tanto el ángulo de giro para el motor 2 y 3 relacionados a la rodilla irán en aumento, y esto nos permitirá un sentido de giro
horario, junto con sus instrucciones de movimiento para cada servo respectivo de esa articulación. Caso contrario de que se detecte un cero en la imagen derecha, en el caso de que se detecte un cero y el ángulo de giro sea mayor que cero para el motor S2, ambos ángulos para cada uno de estos motores irá decreciendo. Y bueno, también contienen sus propias líneas de instrucciones para poder reflejar el movimiento. Y por último tenemos el pin 11, que está relacionado al tobillo. En caso de que se reciba un 1 y el ángulo de giro para este motor sea menor que 180, el ángulo de giro irá en aumento y esto nos permitirá un movimiento en sentido antihorario para el tobillo, es decir, se eleva la punta del pie. Y en el caso de que se resete un 0 en el pin 11 y el ángulo de giro para el motor 1 sea mayor que 90, dicho ángulo irá decreciendo y se reflejará un movimiento en sentido horario. La punta del pie decae. A continuación, veamos un video de su funcionamiento. Y eh, antes, antes de ver el video del funcionamiento, se tendrán que ver las conexiones y a esto se refiere con un dip switch de 4 pines, los cuales me van a permitir un cambio de estado para este mecanismo. Ahora sí, veamos el video de funcionamiento. Bien, para poder entender un poco más acerca de estas conexiones, vamos a tener que simular este circuito en Tinkercad. La simulación de este ejercicio nos permite visualizar las conexiones que se realizaron en este proyecto, junto con las condiciones iniciales de cada uno de estos servos y el funcionamiento de este dip switch de 4 pines. Esas son las condiciones iniciales. El movimiento se debe a las señales digitales igual a 0 por cada uno de estos pines, y en caso de que se altere a 1 o se cambie a 1, se va a iniciar el movimiento respectivo, ¿no? Bien, gracias por su atención.